Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Una nueva edición de Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Tenemos esa suerte. Hola, Ana. Hola, Raquel, la suerte es mía, la verdad, de estar con vosotros. De los dos. Oye, antes de empezar, como me dijo un entrevistado, antes de hablar quiero decir algo. Qué buenísimo. Ay, qué bueno. Cuéntanos qué tal Sefer 2019. Hemos hablado en la radio aquí, pero tú eres una de las coorganizadoras. Un éxito total, ¿no, Ana? Éxito absoluto, la verdad que sí, que yo creo que en esta cuarta edición ha sido la vez que más público hemos tenido. En la inauguración habíamos llevado 100 programas y volaron en lo que es el aula capilla de la Facultad de Filología. Desde luego yo conté que había más de 100 personas. O sea que ha sido un éxito, ha ido todo muy bien, hemos tenido muchísimo público y muy bien. Y luego gracias también a vosotros por las entrevistas que habéis hecho, que también le disteis difusión en Radio Sefarad. Bueno, un placer. Nos hubiera gustado hacer más, pero estabais todos muy, muy ocupados y nada, sí. Nuestro, como diría el clásico, nuestro granito de arena. Así que ya lo creo, enhorabuena. Ya lo creo porque muchas gracias. Y además eso es lo que queda luego. Está muy bien las entrevistas que habéis hecho porque el festival estuvo muy bien, pero claro, eso se lo lleva el viento. Uh-huh. Pero vuestras entrevistas ahí quedan. Muy bien, bueno, como gracias. Va a quedar también este programa dedicado a un libro, Antología de la Literatura Hebrea Contemporánea, una selección de alguien muy importante para este tipo de estudios, María Encarnación Varela, que nos dejó hace muy poco, Ana. Sí, María Encarnación Varela es una institución en todo lo que se refiere a literatura hebrea contemporánea. En el programa pasado habíamos hablado de Teresa Martínez, que lo fue en Barcelona, uh-huh. que era una estudiosa muy polifacética, y María Encarnación Varela es algo parecido, pero en Granada. Inició lo que son los estudios del mundo contemporáneo en literatura hebrea. Y bueno, hizo grandes cosas, ha traducido bastante, aunque en faceta de traductora ella siempre decía que no era traductora, tradujo, pero lo que más hizo fue escribir estudios y luego esta antología y el manual de historia que acompaña a esta antología, que es un tesoro. Ahora hablaremos de por qué es un tesoro, hay muchas antologías. Pero en mi opinión esta antología de Encarna Varela es especialmente buena. Ella la verdad que estuvo muchísimos años dando clase en la Universidad de Granada y bueno, no puede hablarse de lo que es literatura hebrea contemporánea traducida al español o en España sin conocerla a ella y sin saber todo lo que hizo. Bueno, pues le dedicamos a su memoria este programa. Hacemos una pausa chiquitita y volvemos enseguida para hablar de esta antología que tú señalas como una de las mejores y no la mejor, Ana. Y después de tu respuesta afirmativa, ¿por qué es tan buena esta antología? Es muy buena en sí, ya, ahora veremos por qué, pero también porque acompaña a un manual de literatura hebrea contemporánea que publicó Editorial Mirador en 1992. La antología también es del mismo año, pero en otra editorial, en Octaedro de Barcelona también. Y quien tenga estos dos libros de la historia de la literatura hebrea contemporánea escrita por María Encarnación Varela y la antología de la que vamos a hablar ahora, se hace una idea muy buena de lo que es la literatura hebrea contemporánea. Claro, hay que decir hasta el año 92, un poquito antes, que es cuando se edita este libro. Y claro, el tiempo pasa y entre tanto han pasado pues 27 años. Pero bueno, lo que yo quería decir es que la historia esta de la literatura hebrea contemporánea de Encarna Varela es muy buena porque en 350 páginas lo tienes todo. Es cierto que resumido, ella dice que no hace una gran investigación, lo dice en un prólogo muy bueno que tiene, ella recopila lo que han dicho otros, pero ofrece al lector una visión panorámica que ya digo no tenemos en ninguna lengua. Y luego la antología lo que hace es ilustrar lo que ella expone en la historia de la literatura. De todas maneras, la antología, que es la que hablamos ahora, que es la que tiene los textos, se puede leer independientemente y es válida igual. Uh-huh.
En la sí. historia de la literatura hebrea contemporánea la publica Mirador, y esta antología de literatura hebrea contemporánea está publicada por Octredo, ¿no? Octaedro, sí, Octaedro, Sí. sí, también en Barcelona, las dos en el año 92. Vale. Y bueno, la antología, que es de la que vamos a hablar ahora, lo bueno que tiene, y que la diferencia quizá de otras antologías de la literatura hebrea contemporánea, es que empieza con el movimiento jasídico, que es un movimiento del siglo XVIII, que no es en realidad literatura hebrea contemporánea, pero creo que María Encarnación Varela es muy hábil y no entra directamente con los autores de la Ilustración hebreos de la Haskalah, sino que hace una especie de prologuillo en la historia, y aquí nos aporta 3 cuentos jasídicos que en realidad enmarcan, nos inician en lo que luego será la literatura hebrea contemporánea. Estos 3 cuentos jasídicos, que son una delicia de cuentos, pues en realidad nos sitúan en la época, entendemos entonces mejor lo que es luego el movimiento ilustrado. Y bueno, yo creo que esa es una de las ventajas de esta antología. Luego, ella aporta aquí 49 autores, que son muchísimos. Muchísimos. Sí, muchísimos, 49 autores, y bueno, y ella lo dice también, han escrito mucho, los autores son muchos y muy buenos, y no los puedo traer todos. Aparte de que esta antología no la tradujo ella, que si no se ha traducido para hacer la antología, sino que ella tiró de textos que ya existían, y entonces hay autores que, como ya quería sacar la antología, no están representados. De todas maneras, son 49 autores que coinciden con los programas que tú y yo hemos hecho. En este programa que estamos haciendo, que ya vamos por el programa número 35, solo 11 autores coinciden, lo cual, por eso a mí me gustan tanto las antologías, porque cada uno hace un poco su selección, y hay tantos autores buenos hebreos contemporáneos que solo hemos coincidido en 11. O sea que aquí el lector va a conocer a 30 autores más, prácticamente. Muy bien. Y bueno, y entonces ella comienza la antología cronológicamente, eso sí, ella, que eso está muy bien también, primero nos trae aquí a 2 grandes poetas del movimiento de la Ilustración, poetas que escribían todavía en Europa, que son Micha Yosef Lebenson, y sobre todo le da importancia a Yehuda Leib Gordon, llamado Yalag, que tiene un famoso verso que dice: sé un judío en casa y un hombre en la calle, que viene a definir un poco lo que es la Ilustración, ¿no? Este nuevo judío que sale de lo que es el judaísmo como forma de vida y restringe un poco la religión a casa, que además es un autor muy feminista, tiene una obra muy feminista que tituló Kotzor Shel Yod, la puntita del Yod, en el que habla de las mujeres agunot, estas que cuando el marido desaparece quedan ancladas, y que aparece mucho en la literatura, que es una realidad hasta el día de hoy. Bueno, todos estos autores son muy feministas dentro de lo que es la corriente del siglo XIX de estos autores. Y bueno, aquí con estos 2 autores, Yehuda Leib Gordon y Micha Yosef Lebenson, vemos lo que es la poesía de la Ilustración. La verdad que los poemas es una maestra para escoger los poemas que te muestran cómo es la corriente de la Ilustración. Escriben en un hebreo bíblico. Y bueno, después ya pasa a lo que son los poetas de una corriente que se llama el Renacimiento, aunque no tiene nada que ver con el Renacimiento que nosotros conocemos, sino que es el renacer de la vida hebrea en la tierra de Israel, y nos trae al gran poeta nacional Haim Nachman Bialik. Bialik, que ya siendo un autor, un poeta reconocido en la diáspora, tiene el valor en el año 1924 de trasladarse a la Palestina otomana, y aquí tiene unos poemas maravillosos, uno que titula A mi regreso, donde el poeta lamenta la pérdida de la fe, la pérdida de la vida tradicional judía, donde muestra las añoranzas por un mundo perdido. O tiene también un poema aquí por la matanza, que es famosísimo, a la Shchita, donde llora los progromos que había. Claro, es que de lo que se ve muy bien en su antología es cómo pasamos de la diáspora hacia lo que es la tierra de Israel, como una cuestión sin remedio. Y bueno, después tiene también aquí un
un poema que a mí me parece a destacar en esta antología, en la página 19, que también es un poema de Bialik, que tituló El estudiante talmudista, y que muestra de una manera escalofriante lo que es la duda del hombre religioso, la duda de la fe. Es un estudioso de la ley que se siente atrapado en su vida de religioso y que siempre está como deseando salir al mundo exterior y no se atreve. Es una persona joven que se ve atrapada. Es muy bonito este poema y muestra pues la crisis de la fe del cambio de siglo. Ujú. Y luego ya pasa al poeta Shaul Chernichovsky, que es otro de los grandes poetas de Israel, un poco a la sombra de Bialik, pero en mi opinión los dos son buenísimos. Un poeta diferente, mucho menos judío, un poeta que los poemas que ella trae aquí también lo muestran mucho más ligado a lo que es la tradición clásica grecorromana o incluso a la mitología escandinava. Poeta muy interesante. Y luego pues va avanzando en el tiempo y tenemos a David Shimoni, a Raquel la poetisa, Perdona, son Ana, ya... ¿es todo Sí, poesía? no, Ah, estos son vale, poetas de los que vale, hablo ahora, pero ok. ella va mezclando Ujú. narrativa y poesía. Bien. Y luego ahora sí que entramos ya en la página 32, tenemos a Jacob Steinberg con un cuento maravilloso. Es un autor que no está traducido, por eso esta antología está tan buena, al español no está traducido. Jacob Steinberg, que es nacido en 1887, muere en 1947, y aquí trae un libro en la página 32 que titulado La ciega, que bueno, también es escalofriante, también es un cuento muy feminista de cómo casaban y casan a las niñas muy jóvenes con viejos, y en este caso es una ciega, pues que todavía sufre más. Ujú. Habla de los judíos del shtetl, de la pobreza en Europa, está situado en la diáspora. Y bueno, se ve muy bien la diferencia, cómo vivían los judíos, cómo vivían los gentiles. Ella, como es ciega, se guía por los ladridos de los perros para saber dónde está, ya que los judíos no tenían perros y los cristianos sí. Bueno, Es es un verdad. cuento maravilloso, y hay que decir de Jacob Steinberg, a ver si algún editor se anima. Tiene un par de novelas interesantísimas que están sin traducir sobre amores lésbicos. Es un autor muy atrevido y muy... Pero bueno, el cuento que ella trae aquí es La ciega, que muestra muy bien esta escritura de principios del siglo XX. Y luego nos trae al gran autor Joseph Chaim Brenner, que es también Brenner, es un escritorazo, y que si tuviéramos que decir algo de él, por decirlo en un segundo, es el que pronunció la frase de Ein Makom Acher, no hay otro lugar. Mm. Yo creo que no lo digo yo ni lo creo yo, es el escritor más crítico con el sionismo. Él marcha de la Golá, de la diáspora, y marcha a la tierra de Israel. Aún así es muy crítico con el sionismo. Y siempre ronda su obra esta frase, no hay otro lugar. Y tiene aquí un cuento también maravilloso, muy moderno de escritura, que es Él le dijo a ella, ella es la madre, y entonces es un hijo que le dice a la madre por qué se tiene que ir a Palestina. Y bueno, este autor muere en 1921 en la manifestación del 1 de mayo a manos de los árabes, a pesar de que él era partidario de que hubiera una buena relación con ellos. Y luego tiene aquí Varela un autor interesantísimo que es Yehuda Burla, que es un sefardí, porque claro, el canon de la literatura hebrea contemporánea está masivamente ocupado por hombres que vienen de Europa, hombres sobre todo y que vienen de Europa. Y aquí en Yehuda Burla tenemos a un autor nacido en 1886 en Jerusalén, muere en 1969, y él muestra la vida que tenían los judíos que ya vivían antes en la tierra de Israel. Hay como dos poblaciones: la población judía antigua, que ya estaba en la tierra de Israel, ya vivía en la Palestina, que se quedaron tan pasmados con los sionistas que llegaron como la propia población local. Y este tiene un cuento aquí en la página 44, Amores secretos, que narra las relaciones románticas entre una muchacha árabe y un judío. Entonces volvemos a nuestro tema que ya hemos dicho, del que hemos hablado algunas veces, de las parejas mixtas. Pero bueno, interesante Yehuda Burla porque es un sefardí y te da el punto de vista del que ya estaba en la tierra, ¿no? Toda la belleza de Oriente, el paisaje todavía virgen, la superstición, los talismanes.
bueno, es Muy un poco de lo sefardí, que habla. muy sefardí. Sí. Y luego ya entramos de la mano de Varela en lo que son los poetas modernistas hebreos, que es una poesía muy urbana, y por un lado muy urbana y por otro lado muy defensora del pionero. Tenemos a Yitzhak Lamdan con un poema precioso en la página 53 que tituló Masada, que es el manifiesto del pionero. Este manifiesto del pionero, que es un poema muy famoso, si no lo lees en Varela es imposible leerlo. Es un poema de 1927, que es interesantísimo porque siendo él un poeta muy urbano, escribe este manifiesto del pionero. Y luego ya pasamos por Lea Goldberg, que tú y yo ya hemos hablado en este programa de ella, la gran poeta, modernista también. Y luego un poeta muy interesante, del cual ahora solo lo voy a pasar de puntillas porque ella tiene un libro sobre Alexander Penn, que aquí tiene un poema que tituló Canto a mí mismo, y habla del egocentrismo del israelí, del hombre moderno, donde viene a decir, a mí me creó mi madre, no Dios. Y es como, bueno, lo que estamos con estos poetas que han perdido la fe. Y luego también trae aquí un poeta que es imposible de leer en castellano prácticamente, que es Uri Tzvi Grimberg, que es revisionista. Dentro de nuestro panorama de autores suelen ser hombres, ashkenazim, y ateos. Pues este es verdad que también es nacido en Ucrania en 1896, muere en 1981 Grimberg, pero es revisionista. Es un poeta enorme, yo creo que es uno de los poetas más grandes que ha tenido la literatura hebrea contemporánea, un poeta muy difícil. Y aquí tiene un poema muy interesante que tituló Jerusalén, es precioso, donde reniega de Occidente, de Europa, de América. Bueno, los primeros versos de este poema son maravillosos, le dice adiós a las Nueva Yorkes, a los Londres, un poema muy interesante. Y luego ya entramos en el premio Nobel, que tú y yo ya hemos hablado de él, de Agnon, pero aquí trae dos cuentos, dos relatos no muy cortos, La Carta y Tehilá, que son una delicia para quien no haya leído Agnon. Y además Agnon es casi un historiador, es como un cronista de su época. Y un poco en La Carta, al estilo de García Márquez, cuando decía, no, es que yo no escribo realismo mágico, porque aquí en Europa parece... es así. Pues la Carta es sorprendente porque es un hombre que está escribiendo una carta de pésame, y bueno, no le salen las palabras y dice, bueno, voy a bajar a la calle, está en Jerusalén, voy a bajar a dar un paseo a ver si se me ocurre decir algo un poco más sesudo. Y cuando baja, el primero que se encuentra es al difunto, que lo saluda a él. El cuento sí es impresionante porque es lo que él decía, pero si estoy en Jerusalén sucede esto. Y luego como él se lamenta, dice, él vuelve a escribir la carta, sube arriba, termina de escribir la carta. Bueno, no lo voy a desvelar, pero es muy interesante. Y luego tiene otro cuento de Agnon, Tehilá, es una reescritura de la leyenda talmúdica del pozo y la rata, de cómo cuando haces un juramento debes mantenerlo, y se trata de una pareja que el chico rompe el juramento de compromiso con la chica, y cuando estaban allí, cuando él hizo la promesa, había un pozo y una rata, y al final, como la familia de ella rompe el compromiso, cuando ella tiene hijos, los dos hijos que tiene, uno cae a un pozo y el otro le muerde una rata y mueren. Claro, esto hay que saber que es la reescritura del Talmud, pero eso se ve a través de la historia que ella tiene aparte. Y luego, bueno, vamos pasando por Binyamin Tamuz, que es un autor cananeo, de estos que sostienen que en realidad los palestinos son los judíos que fueron islamizados. Tiene un cuento escalofriante que tituló El concurso de natación, y que nos muestra cómo era de plácida la vida entre los judíos y los musulmanes antes de que llegaran los sionistas. En la tierra de Israel convivían muchos pueblos, y el problema, nos viene a decir Benjamin Tamuz, lo hemos traído nosotros. Y tiene también un cuento Horizonte, luego ya tiene Aaron Appelfeld, del que tú y yo también hemos hablado. Que nos gusta un poco. No nos gusta nada, no. Aquí tiene un cuento muy bonito, Badenheim. Y bueno, y así sigue, no me da tiempo, pero sigue por los poetas de la generación del Estado, Mir Gilboa, nombres que no están traducidos, Abba Kovner, Itamar Yaoskest, Yehuda Mihai hemos hablado, y luego tiene una poetisa que también se sale de lo que es la norma, que es una poetisa Zelda,
que es una poetisa religiosa ortodoxa. De ella hablaremos tú y yo, si te parece bien, en una ocasión, Cuando porque quieras. está traducida por Ruseyuk y es una rara avis de la literatura. Y bueno, y luego ya termina la antología, pasa por Jonathan Ratos, que es otro cananeo, y acaba con Erez Biton, que es un poeta que ahora está muy de moda en Israel. Es nacido en Argelia, en Orán, en 1941. Es un poeta que está activo completamente hoy y que pertenece al grupo de los Mizrahim, de los judíos que vinieron de los países árabes y que tienen su lucha en defensa de la recuperación de la faceta árabe del judío, digamos, Erez Biton, y con él cierra la antología. Pero bueno, me he dejado por aquí muchos autores, ya que son 49, pero es una antología que es muy bonita, es muy rica, muy bonita, y bueno, esto casi sería todo de esta antología, muy recomendable. A ver si la reeditan, porque Ojalá. aunque sigue a la venta, sigue a la venta, se puede comprar y mis estudiantes la compran, pero yo creo que debería estar en más bibliotecas porque es una muy buena antología. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes se ponen a buscar ahora en cuanto oigan este programa y el resto de la programación de Radio Sefarad de hoy. Se ponen a buscar esta antología que nos has presentado con un enorme esfuerzo de síntesis, pero del que nos queda muy claro que es una gran antología y una oportunidad única de acercarse a ese panorama amplísimo, plural y maravilloso de la literatura hebrea contemporánea. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.